este tomito integra esa colección, la nave y las tempestades. La nave es la iglesia, la nave de Pedro. Pedro es como el conductor, el primer papa de la nave, y la iglesia es la nave que va surcando los oleajes de la historia en medio de tempestades. Esa es la idea, la nave y las tempestades, que son las herejías, las invasiones del Islam, y una de las grandes tempestades, la que estoy tratando más últimamente, es la Revolución Francesa, que como era tan importante, le dediqué no un volumen, sino cuatro años de conferencias, que luego salieron en 4 volúmenes, el último de los cuales es el que ahora voy a presentar. El primero habla de la revolución cultural, o sea, cómo se preparó la revolución con mucha inteligencia, durante 50 años. No fue una cosa de golpe, un loco que se le ocurrió hacer una guillotina y empezar a matar gente, sino que fue preparado lentamente, cambiar el modo de pensar de la gente, el modo francés de pensar, que era cristiano, católico, con muchos defectos, pero mantenía la fe antigua. Había que cambiar el modo de pensar y luego hacer la revolución sangrienta, que es el segundo tomo, que es lo que más se conoce, la guillotina, Luis XVI y todo eso. Y luego la respuesta a la revolución en el tercer tomito, que se llama Cuatro pensadores contrarrevolucionarios. Son autores de la época que salieron al paso de lo que es la revolución y supieron rebatirla con una gran inteligencia, que aún hoy nos sirve leer esos autores. Y finalmente este tomo, del que ahora voy a hablar, que es la respuesta de la voluntad, no de la inteligencia, sino de la voluntad, la respuesta militar. Un levantamiento en toda una zona de Francia, especialmente signada por el catolicismo, que se rebela contra la revolución y entabla una guerra muy duradera, bastante duradera, varios años duró, que puso en jaque a la Revolución Francesa y que puso en jaque al mismo Napoleón, nada menos, que no era un cabo de ejército, era un gran general que había conquistado todo el mundo casi, y que de alguna manera tuvo que pactar con los bandianos, con los de la Vendée, porque él se dio cuenta de que era invencible ese grupo católico que resistía. Bueno, no sería aquí ocasión de pensar por qué, de exponer por qué se produce esta rebelión. Serían todos los temas anteriores de la revolución, del terror, de la guerra, del despojo que se hizo de los bienes de la iglesia, de la supresión de las órdenes religiosas que hizo la Revolución Francesa, de la exigencia al clero de hacer un juramento de fidelidad al régimen enemigo destructor de la iglesia, la supresión de obispados, etc. Todo esto fue provocando en toda Francia católica diversas y sucesivas protestas, pero siempre, como pasa cuando hay una crisis, hubo un grupo importante de la iglesia que se acomodó con el poder político, se acomodó con la revolución, quiso pactar, quiso reunir la idea católica con la idea de la modernidad, que decía el doctor Díaz Araujo, con la idea de la modernidad, como si fuera compatible el evangelio con la revolución. Curas que se acomodaron con el gobierno, obispos que se acomodaron con el gobierno, uno de ellos, uno de los más importantes, un tal Talleyrand, que era muy considerado, fue un tipo acomodaticio, un borocotó antes de tiempo, se acomodó con todos los gobiernos posibles, Napoleón incluido, con la restauración, la vuelta de la monarquía, y murió contento en su casa, con su mujer. Y así, o sea que hubo como dos iglesias, aparecieron así, decía la gente en aquel tiempo, la iglesia fiel a la verdad de siempre, fiel a Roma también, al Papa, que los apoyó, y este grupo grande de católicos, de sacerdotes y de obispos que apoyó la revolución. Dos iglesias. La gente no quería saber nada con la iglesia juramentada, porque había hecho el juramento, se la llamaba juramentada. Estaba en cambio a favor de los sacerdotes llamados refractarios, es decir, que se oponían. Refractar significa eso, oponerse a prestar el juramento, y tenían que vivir escondidos en los montes, en los cerros, y decir misa en lugares ocultos. Y así comienzan protestas, grandes protestas. Pero como el gobierno apoyaba a los sacerdotes juramentados, ellos empezaron a ocupar las iglesias y echaban a los sacerdotes buenos, que tenían que irse al monte, y ellos se quedaban en las iglesias. Pero la gente los resistía. La gente católica de aquel tiempo, ellos querían lo que llamaban los buenos sacerdotes, así llamaban a los otros, a los fieles. En cambio, estos no los podían ni ver. Miren ustedes las cosas que se cuentan. Un ejemplo que yo pongo en el libro, en una capillita,
año 1792, más o menos, en el 89 fue la revolución, esto es en el 92. Si en una parroquia ocupado por uno de estos curas intrusos, juramentados, se quería, por ejemplo, administrar el bautismo, el cura no podía hacerlo, tenía que llamar al ejército, a la policía, a la Fuerza Armada, porque nadie aceptaba recibir el bautismo de él. Una vez una mujer la llevaron forzada con su hijito a ver a bautizar, y entonces cuando el sacerdote intruso le pregunta a la madre, como se dice en el ritual, ¿qué pide este niño? La madre debe contestar, porque el chiquito recién nacido no puede contestar. ¿Qué pide este niño? La mujer respondió, nada. O sea, no quiso, no pide nada, de usted no espera nada. Y se enojaron, evidentemente, los militares allí presentes, el capitán allí presente, enfurecido, le hizo sentar al revés en un burro para burlarse de ella, ordenó que la pasearan por todas las calles del pueblo. En otro lugar, cuando llegó el nuevo cura a celebrar la Santa Misa, encontró la iglesia repleta. Uy, qué alegría, por fin una iglesia donde la gente sigue yendo. Y se abrió paso en medio, la gente lo empujaba, él no sabía si era que había mucha gente que estaban burlando de él, porque en medio empujones iba avanzando hasta poder llegar al altar. Contento, entonces sube al altar, pero cuando se dio vuelta para saludar, no había uno, el templo estaba vacío. Se habían burlado de él, lo habían llenado para darle una impresión y luego habían desaparecido todos. En otra iglesia, a las 7 de la mañana, celebró la misa un sacerdote irlandés, no juramentado, la iglesia llena. A las 10 llegó el intruso para celebrar en el mismo lugar, no había nadie. Uno de esos curas escribió a las autoridades políticas: yo soy insultado, escarnecido en el altar, perseguido a pedradas, sin cantores, sin sacristán, sin monaguillo, y para decirlo todo, sin parroquianos. No encuentro empleados, no encuentro servicio doméstico, no encuentro nada. A veces el cura jurador debía esconderse en la casa del intendente del lugar, que era del gobierno naturalmente, mientras la multitud gritaba desde afuera contra él. Esto muestra una sana reacción del pueblo católico francés, que no se dejó engatusar por el poder, por este gobierno que por la fuerza quería imponer esta nueva iglesia. Eran dos iglesias, como decían aquellos hombres, la iglesia de Dios y la iglesia del demonio, así de brutalmente lo decían. En una ocasión, un padre, para seguir con estas anécdotas, había dicho desde el púlpito, un padre de los buenos: no escuchen a los que vengan después de mí, ellos no serán pastores, sino lobos rapaces. O sea, los previno, cuidado, que venga después de mí va a ser un lobo rapaz, no va a ser un pastor, un buen sacerdote. Y cuando llegó el sucesor anunciado, sonaron las campanas, todo quedaba importante, de las parroquias limítrofes, empezaron a acudir varios en ayuda de los fieles, y entonces los chicos le tiraban piedras al intruso. Todos los campesinos, testimonia un patriotas se llamaban entre ellos, los de la revolución, se arman, dice, para sostener, dicen, la causa de Dios. Eso decía uno de los enemigos, ¿no? O sea, la causa de Dios. Esto es lo que ellos querían sostener frente a los adversarios. Bueno, se prohibió obviamente el uso de la sotana, nadie podía salir con sotana en la calle. Los sacerdotes refractarios, en cambio, encontraban un apoyo irrestricto en el pueblo fiel. Un general llamado Turreau, se escribe Turro, podríamos traducirlo en buen español. Este general, de quien hablaremos luego, reconoció claramente el ascendiente que en realidad tenían estos sacerdotes. Este era republicano, era del gobierno este general. Ello se debe, decía el general, a tres razones: la integridad de sus costumbres; segundo, la seriedad de su formación; y tercero, el conocimiento íntimo del ambiente. Así que estos sacerdotes que se quedaron fueron considerados verdaderos héroes, habiendo podido emigrar al extranjero como otros lo hicieron en espera de días mejores. Prefirieron seguir entre los suyos, apoyándose en el acogimiento de la población. La gente estaba dispuesta a ayudarlos en todo lo que estuviera a su alcance, aún con peligro de la vida. La partida del clero refractario, o sea, el clero que se había negado a jurar, dejó a la mayoría de las parroquias sin sacerdotes. Las despedidas fueron a veces emocionantes. Uno de ellos, antes de alejarse, le dijo a sus fieles:
En cualquier lugar que la providencia me conduzca, rezaré por vosotros. Mi corazón estará con vosotros. Cada domingo, si puedo, ofreceré a Dios el santo sacrificio por todos los habitantes de esta parroquia. Y si como por desgracia temo quedáis privados de oír la misa celebrada por algún buen sacerdote, os comprometo, en cuanto sea posible, a que os juntéis todos los domingos en la iglesia a la hora en que yo decía la misa siempre. A esa hora, es decir, a las 10, yo subiré al santo altar donde esté y celebraré por vuestra intención. Vosotros juntaréis vuestra oración a la mía y no dudo que el buen Dios tendrá en cuenta esta intención. No asistáis a la misa de ningún intruso. Y la iglesia de este sacerdote quedó abierta. Y todos los domingos la campana sonaba. Y decía la policía, ¿cómo si se ha ido? No hay ningún cura. No, porque le había dicho que fueran todos. A las 10 siempre fuera. Sonaban las campanas y se llenaba de gente. Entonces la autoridad envió un grupo de soldados. Cierren las puertas, cierren esa capilla. Y grande fue la sorpresa al ver que el domingo siguiente, con las puertas cerradas, las campanas suenan las 10 de nuevo, una multitud de risa. ¿Dónde? Al lado de la iglesia, en el cementerio contiguo a la iglesia. Entonces el oficial le dice a un viejo, ¿qué hacen acá? ¿Qué diablos hacen acá? Y él le dijo, nuestro padre al irse nos prometió que todos los domingos a esta misma hora diría la misa por nosotros en el lugar donde se encontrase. Imbéciles, supersticiosos, creen que oyen la misa del lugar donde se la dice. La oración, contestó, recorre más de 100 leguas porque sube de la tierra al cielo. Y ustedes creen que están aquí en una iglesia, qué salvajes que son. Nosotros estamos en un lugar santo sobre los huesos de nuestros padres. Linda la idea, o sea, la continuidad del catolicismo, aunque estén separados. Bien. El levantamiento estalló a raíz de un hecho concreto. El gobierno francés, el gobierno republicano francés, resolvió hacer una leva de soldados, la conscripción, para las guerras grandes que mantenía la República contra un montón de países extranjeros. Al querer enrolar nuevos conscriptos, no lo hacía solamente para tener más soldados, sino para concientizarlos. Lo metían en las Fuerzas Armadas, trataban de cambiar la revolución cultural adentro de los cuarteles. Buscaban eso, era que aceptasen el yugo de la revolución, que comulgasen con la ideología de los jacobinos, ¿no? Ello explica que los que habían dado pruebas de patriotismo estuviesen exceptuados, o sea, de los republicanos, de la conscripción. Bueno, un decreto, todos deben anotarse. Y aquí entonces que la gente, los jóvenes, la gente de la calle, digamos, el campo, ¿cómo vamos a luchar por ese gobierno? ¿Cómo vamos a luchar por eso? Yo prefiero morir, decían algunos. Tal fue la réplica de uno de ellos que seguía su comandante. ¿Cómo? ¿Vamos a ir a combatir para un gobierno semejante? ¿Partir al llamado de gente que trastorna todas las administraciones del país? ¿Que hacen subir al rey al cadalso? Al rey lo acababan de asesinar hacía poco. ¿Y que quieren imponernos sacerdotes que no queremos? ¿Y que arrojan a la prisión a los verdaderos pastores? Jamás. Han matado a nuestro rey, han matado a nuestros sacerdotes, han vendido los bienes de la iglesia. Y entonces, también algunos obispos apoyaron este movimiento. Uno de ellos decía, servir a los ejércitos revolucionarios es pecar contra la justicia y la obediencia debida al soberano. No se puede ceder a esta gente que quiere que sirvamos sus banderas. Bien, así entonces comienza a producirse este levantamiento. Pero lo que queremos señalar es que aquí fue una guerra religiosa, teológica podríamos decir. Hubo dos cosmovisiones en pugna, es decir, dos maneras de ver las cosas completamente diversas, la de los revolucionarios y la de los católicos, con toda claridad. Un enorme encontronazo entre dos mentalidades, la católica y la que brotaba del espíritu moderno. Y así ha escrito un autor: excedidos por las medidas antirreligiosas de la revolución, violentados en sus almas, brutalizados en sus conciencias, los pueblos de la Vendée rechazan la ideología revolucionaria y se rehúsan a asistir impotentes a la destrucción del orden cristiano. Y cuando la campana de rebato suena a los campanarios de las 600 parroquias de esa zona, convocando a la Guerra Santa, a la última cruzada de la Francia católica, las poblaciones, sobre todo los jóvenes,
lanzan a la cara de la revolución el grito de San Pedro, non possumus, no podemos colaborar con ustedes. Así que el alzamiento ya estaba formalizado. La República se dio cuenta de que esto no era un chiste, de que no era un grupo de Boy Scouts que hacían un jueguito, que era una cosa muy en serio. Advertían cómo toda una zona de Francia se había mancomunado en torno a ideales convocantes. Sus fautores blandían la bandera blanca del rey en lugar de la bandera tricolor de la revolución. Y luego habían cortado los árboles de la libertad que habían plantado los revolucionarios pomposos, un árbol de la libertad, libertad, igualdad, fraternidad. Ellos sabían que todo mentira, entonces arrancaban esos árboles de la libertad y expulsaban a los funcionarios oficiales. La Francia tradicional que enarbolaba su bandera y su doctrina era esa Francia frente a la Francia disolvente y revolucionaria. Por eso digo, dos cosmovisiones, dos posiciones que cada vez más claras. No era un levantamiento epidérmico, no era porque no querían ir a pelear la conscripción, no era por eso, no era simplemente por eso, sino una situación cosmovisional, como decíamos, una cosmovisión cuya beta más profunda era la religiosa. Como dijo alguno de manera drástica, es la religión de Dios y la religión del demonio, es simple, así de simple. Y así empiezan a levantarse las distintas poblaciones. Digo esto porque en la propaganda que se hace en los colegios, espero que en el de ustedes no, se presenta este movimiento como un movimiento económico, de los ricos contra los pobres. Nada que ver. Los que entraron en el golpe eran pobres como ratas, salían con guadaña, no salían con ametralladoras. Los ejércitos de la revolución salían con ametralladoras. Ellos eran hombres del campo, sencillos, vamos a verlo enseguida eso. Pero la propaganda va a decir oligarcas, terratenientes, contra pobrecitos, aldeanos, todo al revés. Vamos a ver cómo los nobles son los últimos que entraron a colaborar. Todos fueron gente del pueblo los que se levantaron inicialmente. Así entonces estalla este movimiento en estas dos iglesias contemporáneas, de estas dos patrias, como ha dicho hace poco un gran escritor francés, Jean de Viguerie, el hombre que más sabe de la Revolución Francesa, dice que hay dos patrias, no hay una sola Francia, hay dos, hasta hoy. Está la Francia católica, la que hizo Carlomagno, San Luis, la Gran Francia. Y está la Francia revolucionaria, la de hoy también, que continúa el ideario de la revolución. Hay dos patrias enfrentadas y esto dura todavía actualmente. Así como hubo dos iglesias, dijimos, ¿no? La iglesia fiel a Roma y la iglesia que se alió con la revolución, también existieron dos patrias paralelas. Uno de los convocados por la conscripción, por esta leva, lo estableció así ante sus camaradas: los que quieran servir a Dios pasen a mi derecha, y los que quieran servir a la República a mi izquierda. Así de claro, así de claro. Acertadamente asevera Calderón Boucher que los republicanos sabían que tenían su patria y por eso se llamaban patriotas, se autollamaban patriotas, es decir, militantes de esa patria querida a su corazón, la patria de la modernidad, la patria de la Revolución Francesa. Esa era nuestra patria, eran patriotas de esa patria. La guerra fue en defensa de dos grandes valores, Dios y la patria. Utrique fidelis, decían en latín, tal era la divisa: fiel al uno y al otro, fiel a Dios y fiel al rey, fiel al altar, como decían, y fiel al trono. Ante todo, fiel a Dios. La revolución fue inicialmente por un motivo religioso. La Vendée se rebeló como una respuesta a la feroz ideología ateizante que estaba dominando todo el país. Desde París se quería imponer a sangre y fuego sobre toda la nación. Una insurrección de este tipo, surgida para defender el cristianismo conculcado, constituye un hecho singular en la historia. Casi no ha habido otro hecho en la historia en donde un pueblo entero se ha rebelado para defender su fe. La gente se rebela porque están en contra de la economía y de otro motivo, pero por defender la fe, a ver dónde, a ver entre nosotros, que se está conculcando día tras día la fe. ¿Quién se levanta? ¿Quién se molesta? ¿Quién de ustedes le importa algo lo que está pasando en las cámaras, que pone matrimonio gay, que ponen todo? No, en esa época no era así.
La gente se levantaba, sufría, amaba a la iglesia y porque amaba también odiaba el error, odiaba la mentira. Pero claro, estamos en otra época. Fue época pues de una guerra teológica, un capítulo de esa guerra de San Agustín que llamó él de las dos ciudades, que dice que signan toda la historia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, dos ciudades que se enfrentan, la ciudad de Dios, que declara el primado de Dios por sobre todo, y la ciudad del hombre, soberbia, la ciudad que pone al hombre endiosado, divinizado, al hombre con mayúscula, los derechos del hombre, ya no más los derechos de Dios. Así entonces aparecieron un montón de mártires, mujeres, niños que murieron asesinados por el enemigo. Es cierto que, como dijimos antes, fue llamado a la conscripción lo que provocó el levantamiento, pero eso fue más bien la chispa en realidad. La región que se levantó en armas, la Vendée se llama, es una región del oeste de Francia, una región grande del oeste de Francia, se levanta en armas. Ya había protestado mucho antes contra el ataque a los sacerdotes refractarios, había apoyado esos sacerdotes. Claro que detrás de esta movilización del pueblo vandeano estaba un clero, el clero refractario, que se mostraba activo, militante, no se dejaba de caer por el desánimo. A uno de ellos, a quien lo compadecían porque se veía obligado, pobre padre, le decía: usted siempre se está escondiendo, siempre en los bosques, en medio de los árboles, diciendo misa, y él les contestaba: si los republicanos supiesen cuán contentos estoy de ser perseguido por la buena causa, me imagino que se arrancarían el pelo de despecho. Le dirían rabia, ver la alegría que yo tengo de ser perseguidos por los que odian a Dios y a mi patria. Este celo intrépido suscitaba la admiración de sus fieles, quienes defendían a tales sacerdotes, los amaban y les daban asilo. Cuando durante la guerra los vandeanos lograban ocupar un lugar, lo primero que hacían era reabrir las iglesias, de modo que los buenos sacerdotes, como decíamos que la gente llamaba a los sacerdotes refractarios, pudiesen retomar y celebrar las fiestas. Yo quiero recordar algunas escenas, porque esto nos ayuda. Año 1791, los vandeanos ocupan una zona que estaba ocupada antes por los enemigos, tiran abajo lo que llamaban los altares de la patria, levantaban altares que supliesen a los altares católicos, ¿no? Habían hecho altares de la patria, lo llamaban, y tiraban abajo los árboles de la libertad. Pero también pedían que le devolvieran al rey, no solamente a Dios, sino al rey. El rey había sido asesinado, canallescamente, con un juicio inicuo. El rey había sido llevado a la guillotina. ¿Por qué se llamaba guillotina? Porque el que inventó eso era un señor que se llamaba Guillotin, y que él decía que era mejor que cortar la cabeza con la guillotina, que era más suave matarlo de esa forma. Este Guillotin pues había inventado la guillotina, y bajo esa guillotina había caído la cabeza del rey Luis XVI y de su mujer María Antonieta. Devuélvanos nuestros buenos sacerdotes, pero también pedían: devuélvanos al rey. Ahora, al rey lo habían matado, quedaba su hijito tenía 8 años, 9 años, era el futuro rey, ya era el sucesor del rey. Querían a ese niño para que los gobernase realmente. No bien se enteraron del asesinato de Luis XVI, surgió otro grito: ¡viva Luis XVII! El hijito del rey guillotinado, encerrado en las Tullerías. Ellos se hacían la ilusión de un día ir a liberarlo, de ir a sacarlo, de ir a devolverle el trono y la corona, llevarlo a Reims para hacer que fuera consagrado como el nuevo rey. La revolución se obstinaba en destruir la realeza tradicional. Ustedes saben que el rey antiguo la concepción antigua del rey es que el rey era un vicario de Dios en el orden temporal. Así como hay un vicario de Dios en el orden espiritual, que es el Papa, hay un vicario de Dios para el orden temporal, que es el rey, que es el emperador, que representa a Dios para lo temporal. Ese es el concepto de la cristiandad que tenían del rey. Aunque de hecho los Borbones no eran santos, muchos de ellos estaban lejos de estar a la altura de las circunstancias, los vandeanos insistían en seguir viendo en ellos los vicarios de Dios en el orden temporal, y así los defendían.
Bien, hemos dicho que la nobleza de la región de Vendée, que era una nobleza muy digna, una nobleza del campo, no una nobleza como la de Versalles, que era muy floripondio, saludos y qué sé yo, mucha poca sustancia. La nobleza de la Vendée era una nobleza mucho más arraigada en el pueblo, muy en contacto con el pueblo. Por ejemplo, la gente entraba en los castillos, había un matrimonio, se hacía una fiesta en el parque del castillo, había toda una gran unión entre la nobleza y el pueblo. Eso permitió que, aunque fuesen los del campo los que iniciaron la revolución, los nobles luego acompañaron el levantamiento. Los castillos, dice una señora, la mujer de la Roya, que era uno de los caudillos, estaban edificados sin lujo, no se veían grandes parques, los nobles vivían sin boato. Cuando su jerarquía o servicio de la corona los sacaba por algún tiempo de la región, no traían al volver las costumbres y el tono de París. Su mejor lujo era una buena mesa y el único deleite el ir a cazar. La nobleza no se había arruinado ahí por la prodigalidad, la frivolidad de aquella época, así que se trató de una confluencia. Los aldeanos toman la iniciativa, quieren luchar por sus ideales y decían ellos: si tenemos nobles a nuestra cabeza, iremos a París. Iremos a París y sacaremos a esos sinvergüenzas que están destruyendo nuestra patria. Este fue el proceso. Al comienzo, los paisanos se lanzaron por su cuenta, pero enseguida entendieron que la cosa no sería tan sencilla y tendrían que recurrir a personas más inteligentes y poderosas, a aquellos cuyos castillos desde hacía siglos se levantaban en medio de sus chacras. Vamos a poner algún caso. Es aquí que un día se acerca un grupo de aldeanos a una casa de un hombre común. En este caso fue un hombre común, no fue un noble. Se llamaba Jacques de Catelino. Era un muchacho de 30 años, vendedor ambulante. Esto que anda en nuestras ciudades también, vendedor, iba de casa en casa vendiendo algunos productos, algunas cosas. Un vendedor ambulante, padre de una familia numerosa, un hombre virtuoso, por cierto. Este fue el que daría la señal de la Guerra Santa. Llegaron a él y entonces lo convencieron de que se pusiera al frente de los demás. Dice esta marquesa de la Roya que dice: ni los sacerdotes ni los nobles fomentaron o comandaron nunca la revuelta, secundaron a los campesinos y solo cuando la revuelta estaba lanzada, entonces la apoyaron. No digo que la desearon, pero hay que entenderlo, por poco que se piense. Ninguno de ellos era tan loco como para enrolar un puñado de campesinos sin armas y sin dinero para atacar a toda Francia. Era una locura eso, lo que le pedían los aldeanos a los nobles. Así que en modo alguno se puede decir, como se dice en los libros de historia, que la revolución empezó por los nobles que llevaron de las narices a los pobres campesinos ignorantes. Como decimos, vamos a poner algún caso. Un día se acerca un grupo de aldeanos a un castillo de un caballero llamado François Charet, antiguo oficial del rey. Decidieron: de aquí no nos movemos hasta que Charet no venga con nosotros y se ponga al frente nuestro. A este hombre, que era un hombre inteligente, nada estúpido, le pareció una locura. ¿Qué? Voy a ir con estos loquitos ahí a enfrentarme con los ejércitos de Francia. Entonces se escondió debajo de la cama en el castillo. Eso que era un hombre que no es de cobarde, no tenía un pelo. No tenía, hasta el último momento combatiría, pero solo casi contra un montón de enemigos. Pero era tan descabellado lo que le proponía. Entonces se metió abajo de la cama y con la esperanza de que pasasen de largo, que no lo vieran aparecer. Pero ellos empezaron a gritar: Charet, Charet, Charet. Tuvo que salir el pobre debajo de la cama, pero todavía se resistía. Y le dijeron: señor, es una vergüenza, usted que es un antiguo oficial del rey, se niega a combatir a los sacrílegos que mancillan las iglesias y aprisionan a los sacerdotes. 3 días estuvieron gritándole, insistiendo, hasta que por fin ya le dijo: bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, bueno, dice: mire, voy a ir con ustedes, pero con la condición de que me obedecerán puntualmente. Más aún, dijo, yo voy a ir. Hizo una arenga, le prometió que volverían los buenos sacerdotes, que se reabrirían las iglesias, y le dijo que el pequeño rey, el chiquito aquel de 8 años, subiría finalmente al trono. Y luego se fue con esos hombres, con esos aldeanos, a un calvario
había calvarios en las calles, en las rutas, a un calvario levantado en un cruce de caminos y hizo una locución, todos lo escucharon, alguien marcial, y pidió un juramento, ser fieles al rey, no de poner las armas hasta que la religión fuese restablecida. Otro caso, un grupo de paisanos, va otro día a otro castillo, del marqués Charles de Bonchamp, se presenta, marqués, póngase a nuestra cabeza. Una de las familias más antiguas del país. Le rogaron, ¿no? Entre comillas, le rogaron que se pusiese al frente de ellos. Él pidió tiempo, lo voy a pensar. No, ¿qué pensar? Dice, no, conteste enseguida, rápido. Bueno, le dijo, ¿están ustedes irrevocablemente dispuestos a sacrificarlo todo por la santa causa que quieren defender? ¿Prometen no abandonarme nunca? Sí, le gritaban, sí. ¿Juran ser fieles a nuestra santa religión, a nuestro joven rey que se consume la cárcel, a la monarquía y a la patria? Y todos juraron la defensa del altar y del trono hasta la muerte. Entonces el marqués, en nombre de la religión, les exhortó a mantenerse alejados de toda crueldad, de aquellas crueldades que por lo regular acompañan a las guerras civiles. A su mujer le dijo al despedirse, ármate de valor, redobla tu paciencia, pues te será muy necesaria, no hemos de engañarnos, no hemos de contar con una recompensa aquí abajo, estaría por debajo de la pureza de nuestra intención, ni siquiera hemos de contar con la gloria entre los hombres, veremos nuestros castillos incendiados, seremos saqueados, proscritos, insultados, a lo mejor asesinados, demos más bien gracias a Dios, pues esta previsión duplica el merecimiento de nuestras acciones. Y dice la mujer, a mí se me desgarró el corazón cuando lo vi marcharse solo en medio de aquellos labriegos con sus guadañas, sin disciplina ni pericia militar. Otro caso, el de un grande, Henri de la Roya-Quelaine, que es el autor que yo pongo en la tapa de mi libro, uno de los principales héroes de la Vendée. Se le abría la vida llena de esperanza, tenía 20 años, de muchacho, lleno de vida, de vitalidad, y tenía que ser alistado, ¿no? Y él no quiso de modo alguno permitir que lo alistase. Le dijeron, venga con nosotros, todo el país lo desea, todo el país lo obedecerá. Y así entonces le dijo uno, señor Henri, si su padre estuviese aquí no habría tenido miedo de comprometerse. Bueno, ante esta frase él se tocado en su honor, y dijo, bueno, acepto, que toquen arrebato, que toquen las campanas, la cita, mañana por la mañana, aquí. Ahora se reunieron 3.000 hombres. Henri pasó revista, luego con el entusiasmo y la altivez propia de la juventud, 20 años, recuerden, les hizo esta arenga preciosa, clásica, amigos míos, si mi padre estuviera aquí, tendríais confianza en él, pero lo que a mí me toca es verdad que soy muy joven aún, pero me mostraré digno de mandaros. Si avanzo, seguidme. Si retrocedo, matadme. Si muero, vengadme. Y lo aclamaron como comandante. 20 años, reitero, gran valor este muchacho. Se juntaron bien en la Vendée entonces en una y otra, ¿cómo se dice? Requisa, juntos cerca de, se dice entre 60.000 y 100.000 hombres. Fue una señora batalla, imagínense ustedes, vamos a ver enseguida cómo va a responder el gobierno. Los combatientes no tenían uniforme propio, tenían la chaqueta propia de un campesino, con bachas, un cinturón de lana rota, un sombrero de alas anchas, escarapela blanca, cartucheras en los bolsillos, una mochila. A veces tenía una mochila tomada a los republicanos, en la cual guardaban víveres, y los soldados llevaban un estandarte blanco, que era de la monarquía, con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y de la Virgen, así como la insignia Dieu et le roi, Dios y el rey, Dieu et le roi, era la consigna de ellos. De noche dormían al raso, las comidas las tomaban proveyéndose en los lugares por donde pasaban. Los combatientes eran hombres, no mujeres, y adolescentes, algunas mujeres a veces, disfrazadas de hombres en algún caso para que no las reconocieran como mujeres y pudiesen tener el honor de combatir. No recibían sueldo alguno, como es natural. El hecho de recibirlo hubiera minorado el mérito, ¿no? Ellos querían luchar por puro amor a Dios, por puro amor a la patria. Un joven de 16 años
a quien Bonchat le había dicho: eres demasiado chico para servir en combate, no podrás seguir el ritmo de nuestros soldados. Él le respondió: iré a caballo. Pero si no tienes caballo, ¿qué caballo? Le replicó el jefe. Se lo sacaré a uno de los azules. Azules eran los otros que vestían de azul, los azules lo llamaban. Así se tenían frente al enemigo inermes, nada, no tenían nada para empezar. Se cuenta que en cierta ocasión, al ver al enemigo poderoso que se acercaba y ellos carecer de medios de combate, un grupo de bandianos se acercó a su comandante. General, le dijeron: no tenemos más pólvora. ¿Qué le respondió el general? ¿No hay pólvora? Bueno, enfrente la tienen los otros, no hay más que ir a tomarla. O sea, vayan, sáquensela al enemigo. Así era el armamento, lo poco que tenían ellos para el combate. Una verdadera locura, humanamente hablando. Como es natural, los azules luchaban con otro espíritu, nada religioso, era vengativo más bien. Ellos se cuidaban mucho que no hubiera venganza. Por los cronistas sabemos que eran más cobardes en la lucha, los azules, y más crueles en la victoria, como suele ser. Los jefes bandianos se mostraban por lo general auténticos caballeros. Eran soldados sobrios, usando sogas en vez de riendas, albahacas en lugar de botas. Al cinto llevaban 2 pistolas, de la espalda un fusil y el sable en una cuerda. En la cola del caballo ataban una bandera tricolor, como burlándose de la bandera de la República, o las charreteras de algún azul vencido. Cuando conquistaban un pueblo, lo primero que hacían era derribar el árbol de la libertad. Estaba prohibido rigurosamente la borrachera, el juego, las riñas, etc. Cuenta Madame de la Roche-Aquelin que en una ocasión encontró 2 jinetes, se topó con 2 jóvenes. Uno de ellos, a raíz de cierta discusión, sacó el sable e hirió ligeramente a su camarada. Este quiso reaccionar e intervino enseguida el oficial. Jesucristo perdonó a sus verdugos, le dijo, y un soldado del ejército católico quiere matar a su camarada. Los contrincantes se abrazaron. El coraje debía mostrarse, sí, pero contra los azules, no entre ellos. Bueno, ellos usaron de tácticas guerreras divertidas incluso. Por ejemplo, tanto los azules como ellos, los blancos se llamaban ellos, tenían cantos guerreros de combate. Por ejemplo, usaban a veces la Marsellesa, que era el himno de la Revolución, pero nada más que le cambiaban la letra. Así que se oía la música, los republicanos contentos, uy, son compañeros nuestros, vienen aquí, se acercaban contentos y los bajaban, los barrían. Y se conserva el canto, ¿no? Allons armés catholiques, todo al revés lo que dice el otro, ¿no? Les jours de gloire arrivés, algunas palabras son iguales. Contra nosotros, la república, el estandarte sangrante se ha levantado. Lo mismo que decía la revolución, pero al revés. Y así, os armes, citoyens, a las armas, los de Poitou, los de la Vendée, os armes, la Vendée, marchez, marchez, que la sangre de los azules regará vuestros surcos. O sea, era la misma música de la Marsellesa con otra letra que engañaba a los adversarios, haciéndole creer que eran compañeros de ellos. Tenemos que hablar de enorme crueldad dentro del tiempo breve, nos permite que usó el enemigo. Podemos nombrar 2 altos comandantes azules realmente sádicos, crueles, responsables de la terrible hemorragia sufrida por el pueblo bandiano. El primero de ellos, general Westermann, alsaciano de origen, se puso al frente, hizo otra carrera militar y lo enviaron a luchar allí. Westermann era realmente alguien terrible. Y el otro se llamaba Carrier, que era un civil, que era como un comisario del pueblo. Así que los comunistas, ustedes saben que tenían, junto a los militares, a los generales altos, le ponían un comisario del pueblo que controlaba que el tipo fuera fiel a la revolución. Este señor Carrier era el jefe estaba a cargo de una ciudad del sur de Francia, y fue alguien realmente terrible. Un gran escritor contemporáneo dice: este hombre era de aquellas índoles de las que dice Séneca, que están amasadas con sangre y lodo, inclinaciones bajas, vuelo de espíritu por el suelo, un calavera escandaloso. Un día dijo a un confidente: el gobierno ha calculado el número de los habitantes y ha hallado que es imposible mantener tanta gente, por tanto hay que disminuir la muchedumbre de la población.
¿qué hacemos? Para suprimir una parte han de ir a la guillotina, primero los nobles, los funcionarios, los sacerdotes, y por eso matad y matad. Esa era la instrucción que él daba. En otra ocasión le confesó a un amigo: preferimos hacer de toda Francia un cementerio que dejar de transformarla a nuestro modo y frustrar el fin que nos hemos propuesto. Y así entonces, en una locución de Carrier en una columna que debía cruzar la bandera, dijo: conjuro, en nombre de la ley, pegad fuego en todas partes, no perdonéis a nadie, ni mujeres ni niños, fusilad a todos, incendiadlo todo, aunque sea matada a los patriotas, o sea, los de ellos. De hecho no los hay, o sea, son todos enemigos. Yo puedo afirmar que no ha quedado ni un solo patriota en la bandera. Todos los habitantes de esta región han tomado parte más o menos activa en esta guerra, hasta los chicos. Los niños, dice, de 13 a 14 años llevan las armas contra nosotros, y los niños de aún menor edad son los espías. Muchos de esos pequeños pillos han sido juzgados y condenados por la comisión militar. Y así entonces se movían estos generales y estos comisarios del pueblo. Este hombre gobernaba la ciudad de Nantes, al sur de Francia. Llega el comisario: pueblo, pueblo, toma tu clava, mata a todos los traficantes, puede pueblo contar conmigo, la guillotina dará a todos su merecido. Se creó una sociedad que se llamaba Marat, formada por gente que tenía que capturar a todos los sospechosos y liquidarlos. Sospechosos. Y sospechoso era todo bandiano en la práctica. Todo bandiano era sospechoso de ser un enemigo. Bien, habría que muchas cosas. Y también inventó este señor en Nantes otro método. Como era muy lenta la guillotina, no había tiempo de liquidar tanta gente, se le ocurrió una idea genial entre comillas. Unos carpinteros abrieron embarcaciones que estaban en el río Loire junto a Nantes. Embarcaciones la abrieron por abajo, digamos, y empezaron a subir gente arriba, sacaban la apertura y se ahogaban. Anegamientos, ahogamientos masivos, miles y miles se iban allí. Y se cuenta lo terrible que se oían, dice, los gritos de desesperación, ¿no? Dice, no, que no haya sigilo, decía Carrier, hay que echar al agua a todas esas bestias, había que tirarlas al agua. La última noche, escribe una carta a París, han sido devorados por el río Loire. Qué revolucionario este río. Ha sido un río revolucionario porque liquidaba a todos los enemigos de la revolución. Y así, dice un diario francés, Carrier escribe desde Nantes: todas las autoridades constituidas han sido regeneradas, una sociedad antipopular disuelta, el apostolado de la razón esclarecedora, electrizando a todos los espíritus, los eleva al nivel de la revolución. Superstición, fanatismo, todo se disipa ante la llama de la filosofía. El obispo de acá, había un obispo ahí que se dio vuelta, el tipo se acomodó con el poder, quedó con él y dice contento. El obispo Minet, dice, antes obispo, hoy presidente del departamento, ha atacado en un discurso elocuente los crímenes del sacerdocio y ha jurado su calidad de sacerdote. 5 curas han seguido su ejemplo y han rendido el mismo homenaje a la razón. Un acontecimiento de otro género parece haber querido disminuir el número de los sacerdotes. 90 de aquellos que nosotros designamos bajo el nombre de refractarios estaban encerrados en un barco sobre el Loire. Me acabo de enterar, y la noticia es muy segura, de que todos han perecido en el río, firmado Carrier. Estas eran las cartas que él mandaba a París, donde anunciaba cómo las cárceles de Nantes se iban vaciando. Y cambiaron las diversas modalidades. Por ejemplo, ataban un sacerdote y una monja y lo tiraban desnudos en el río para burlarse. Decían, matrimonios republicanos vamos a hacer. Así hacían. Se arrancaban la ropa, los que llegaban, las víctimas de 2 en 2, hombre y mujer, como decimos, lo que era más gracioso, sacerdote y una religiosa, entre chistes obscenos, matrimonios republicanos. Es realmente terrible, un hombre totalmente criminal. Bueno, pero hablemos mejor de los capitanes nuestros, más relevantes, de algunos de ellos al menos. Podemos hablar de aquel joven Catelinó, que como dijimos fue buscado a su casa, aquel muchacho de 34 años, que se lanzó al combate, y en el primer combate, al llegar a un pueblo,
Una mujer le dijo, pero mire, los republicanos tienen allí un cañón, bueno, lo vamos a tomar. Pero con bastones lo vamos a tomar, con guadaña, no, con la ayuda de Dios. Llegaron ahí y él les gritó, amigos, no olvidemos que estamos luchando por nuestra santa religión. Puso una rodilla en tierra este muchacho, hizo la señal de la cruz y entonó en alta voz el Vexila Regi, que es un himno litúrgico de exaltación de la cruz de Cristo, el himno de combate de los vandianos, y se lanzó al ataque y venció y tomaron el cañón y así empezaron a armarse y a tener las primeras armas porque no tenían absolutamente nada. Bueno, y así podríamos ir recorriendo otros grandes comandantes, la Roya Guelén, ejército Henry, como lo llamaban respetuosamente los paisanos, tenía solo 20 años, dijimos, ¿no? Y se lanzó también de combate. Bueno, sus soldados lo adoraban, él los llamaba sus amigos y murió, cayó muerto de un balazo en la cara que le dirigió un fugitivo azul que le acababa de perdonar la vida. Lo dejó libre, el otro después se separó y con un revólver lo mató. Así murió heroicamente a los 22 años nuestro soldado. Del lado del enemigo, dijimos, había generales terriblemente crueles. Tiró, hemos hablado de él. Tiró era un fanático, auténticamente fanático. Él siguió la política del terror, de Robespierre. Formó lo que se llamaba las columnas infernales, porque iban destruyendo lo que se podía a su paso. Había que matar a las mujeres, porque son, dice, el lugar de donde salen los nuevos vandianos. Hay que matar a las paridoras de vandianos, a las mujeres también. Y si tiene un hijo en el seno, con más razón. Incluso llegaron a utilizar también los cadáveres para meterlos en hornos prefabricados para servirse de su grasa que se empleaba luego en los hospitales o para aceitar los fusiles. Se usaba también a los muertos arrancándole la piel antes de tirarlo a los hornos y con ella hacían pantalones con la piel de los vandianos. En un informe a la convención diría un testigo: se curte en Medón la piel humana. La de las mujeres es más suave pero menos sólida. Un soldado azul se jactaba de haber vendido 12 de esos pantalones hechos con piel humana, en orden a lo cual había hecho derretir a 150 mujeres, los cadáveres de 150 mujeres, para extraerle su grasa. Y así explicaba: hacíamos huecos en la tierra, colocábamos calderos, poníamos encima barras de piedra y a las mujeres arriba y abajo el fuego. Este método se usó en varias partes y todavía se conservan en los museos de Francia pieles de vandianos, usados para pantalones, o un pantalón hecho con piel de vandiano. Bien, se usaron las cosas más terribles, estos generales, Tiró y otros. Yo no podría responder de aniquilar, decía esta horda de ladrones que parecen encontrar cada día nuevos recursos. Esta raza infernal parece renacer de su ceniza. Y así veía que nunca podía acabar con todo. La Vendée, decía Tiró, debe ser un cementerio nacional. Sus órdenes estaban encabezadas por la inscripción: libertad, igualdad y fraternidad o muerte. Un general decía: yo me he calefaccionado muy ampliamente esta mañana al hablar de la quema de todo un pueblo. Habían quemado todo un pueblo y hablaba de la iluminación. Somos los iluminados, burlándose, ¿no? Las luces de ahora las luces del fuego, de las llamas que salían de los pueblos. Yo me he calefaccionado muy ampliamente esta mañana, decía Murakami. Diferente a esto, el heroísmo al desnudo de los católicos, ejemplos extraordinarios. Cierto día, tras haber entrado a sangre y fuego los azules en una finca, se apoderaron de un chico de 8 años. Vamos, pequeño brigán lo llamaba bandido, quería decir, vamos, pequeño brigán, te vamos a perdonar, pero con una condición antes de irte: vas a jurar de una vez contra tu buen Dios. Eso no, dijo el chico, antes morir. Sería un pecado. Entonces se abalanzaron sobre él y lo hicieron morir con la crueldad más refinada. Fueron multitudes los confesores de la fe, hombres y mujeres que marchaban al suplicio entonando salmos y cánticos espirituales o rezando el rosario. Una localidad lloraba un día la pérdida de la mitad de sus pobladores.
Una de las columnas infernales había entrado en ese lugar, había encontrado 15 personas, mujeres y ancianos. El oficial republicano ordenó su ejecución. El pequeño grupo fue conducido entre dos filas de soldados al lugar donde se los iba a fusilar. En el camino cantaban la Salve Regina, y cuando llegaron a la fosa levantaron el volumen de la voz, cada vez más fuerte cantaban, cada vez más fuerte. El espectáculo era tan conmovedor que aún los verdugos estaban impresionados. El jefe del destacamento, al ver que sus soldados lloraban, se puso furioso y empezó a cantar a los gritos la marsellesa, pero a su voz nadie se le unió. Fuego gritó entonces, y los 15 mártires fueron a terminar en el cielo la melodía comenzada en la tierra. Una señora, por poner algunos casos, fue condenada a ser ejecutada por haber acogido a algunos sacerdotes refractarios. Varios de estos han sido canonizados por el Papa Juan Pablo II, beatificados o canonizados. A una mujer le dijeron: destruya con el hacha las estatuas de esta capilla, y como se negó, la degollaron al pie del altar, cayó junto con ello. En fin, los peores horrores de las persecuciones que llevaron a cabo los revolucionarios se emplearon contra los sacerdotes. Ahí era lo más duro, lo más terrible. Vamos a contar algún caso solamente. A uno de ellos, por haber celebrado la misa, lo condenaron a muerte. Irónicamente le preguntaron: padre, ¿usted quiere morir con el alba puesta? Porque acababa de celebrar misa, el alba puesta. Y al padre le encantó: morir revestido como voy a la misa. Yo voy a mi última misa, voy al último sacrificio de mi vida. Y sí, dijo: ¿cómo no? Déjeme el alba. Irónicamente le preguntaron eso, ¿no? De este modo podía manifestar su sacerdocio hasta el fin. Así subió al patíbulo vestido con alba y casulla, y dijo: entraré al altar de Dios, y cayó liquidado. Es como se decía al empezar la misa: introigo del altar de Dios. Momentos antes de la decapitación tuvieron que sacarle la casulla, pero luego de ser asesinado se la pusieron de nuevo. Cuando Pío se lo beatificó en 1926, dijo: Noel Pinot, así se llamaba, atestiguó, llevando hasta el momento de su ejecución la casulla, que la tarea primordial del sacerdote es la celebración de la Eucaristía. Haced esto en memoria mía. Pero he dejado para el final este muestrario de sangre un caso que me conmueve particularmente. Un sacerdote llamado Bardot, que pasó así. Este hombre, dice, el padre Bardot era uno de esos sacerdotes que seguían a las tropas que cuando llegaban las columnas infernales escapaban a las matanzas, etc. La orden de París era matar a todos. Una mañana celebraba la misa de alba él en una construcción, en un campo, en un bosque, medio granja, medio galpón, para 50 hombres, mujeres y niños, allí escondidos, bien protegidos. Había puesto unos centinelas para ver si venía el enemigo, pero llegó el enemigo. Nada más que oía él, cuando veía que cantaba la gente, cuando cantaban canto religioso, se adelantaban, porque no se oía el ruido de las pisadas, iban acercando, se adelantaban. Apenas comenzó la comunión, empezaba a dar la comunión el padre, aparecen por las ventanas de la choza esa algunos azules de rodillas con ametralladora delante. Habían sorprendido a los centinelas, que estaban entumecidos por el aire frío de la mañana, y rodearon la granja, como dijimos, aprovechando el ruido, los cantos, y tirarían durante la comunión. Cuando tuvieran las cabezas gachas o las manos juntas, ahí matarían a todos. El sacerdote escuchó el ruido, que le hizo levantar los ojos frente a él, y por encima de la puerta, el pasto, con que se había tapado un tragaluz redondo, se movía. El pasto que había tapado el agujero, y entraba el cañón de un fusil. El fusil de un cañón, negro. No tuvo tiempo de gritar, nada, la matanza comenzó. Fue una de las más espantosas matanzas de la que podía alabarse la columna. No se escapó ninguno, solo el sacerdote. ¿Y qué pasó con el sacerdote? El sacerdote, después de haber tirado después de haber tirado a los soldados al montón hasta que el humo impidió ver, los azules hicieron salir a 2 o 3 que habían quedado para ejecutarlos al arma blanca. El sacerdote, presa reservada,
apareció al final. ¿Qué hizo el padre? Trató de apurar, de consumir las hostias para que no las profanaran los enemigos. Uno de ellos le sacó las hostias de la mano, le sacó el copón de la mano y sonriendo lo tiró en el chiquero de los chanchos que estaban ahí al lado, tiró todas las hostias. Sobre un matete de suero, barro y bosta. Puesto que quieres comer tus buenos dioses, ve a buscarlos, le dijeron al padre. El padre entonces de rodillas, delante de la santina, tendió el brazo para agarrar las hostias, arrebatársela a los chanchos, y entonces un soldado le cortó los dedos. Tendió el otro brazo, le cortó los otros dedos,